Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, a la movilidad, etcétera. Damos por iniciada la nueva temporada del año 2016. Han pasado las Navidades, ha pasado un largo periodo en el que hemos estado ausentes, alguna gripe por medio, ha habido un poquito de todo, pero bueno, hemos sobrevivido al turrón, a los regalos de Reyes, a Papá Noel y a todo la vida y por haber. ¿Has ganado algún kilo, Pedro? Pues poco, pero sí. Enrique. Reconozco que un par de kilos. Sí. Yo no me he pesado, pero mi ropa me lo dice. No es necesario. Bueno, finalmente, en el equipo está Pedro Montes, está Enrique Maza y estoy yo, Carlos Lillo, y está en control Aitor para echarnos una mano en este nuevo programa. Como siempre decimos, damos un saludo a toda la audiencia que nos escucha desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por todos los países de habla hispana. También queremos dar un abrazo a los seguidores que escuchan el programa a través de los podcasts o que nos ven a través de cualquier plataforma de televisión o de la televisión. Y finalmente tenemos que darles gracias a Semperis, a Cato Networks, a Kaspersky, a Cybertix, a Vivale y a Cyberguru, que hacen posible cada semana este programa. Y esta semana, lógicamente, tenemos que dar un abrazo a la audiencia que tenemos bastante amplia en Venezuela. Sabemos que no solamente las personas que viven aquí en España, sino que tenemos una audiencia importante en Venezuela. Así que un abrazo y esperamos que pronto se solucionen pues todos los problemas. Este no es un programa de política, pero sí que queremos decir que estamos con todos los oyentes y videntes de Venezuela. Bueno, don Pedro, ¿cómo vamos a entretener a la audiencia en el programa de hoy? Pues no hemos cambiado mucho nuestra parrilla y empezaremos con las noticias de tecnología. Luego continuaremos con Ciberpíldora, que hablaremos de las paradas de recarga en centrales nucleares, tecnoefemérides y un monográfico de computación de IA en el bolsillo. Y acabaremos con la tecnología curiosa, cambios vitales predictivos. Bueno, el menú siempre está organizado igual, pero los contenidos son distintos. Claro, evidentemente, pero tenemos una agenda continuista. Continuista, sí, señor. Bueno, también queremos recordar a los que no nos han escuchado nunca que haremos un concurso al final del programa, un concurso en el que vamos a sortear 2 licencias anuales de un antivirus de calidad de Kaspersky. Y hay que estar atentos porque haremos una pregunta relacionada con algo que hemos comentado. Y además diremos quiénes son los ganadores de la última semana del año 2025. Bueno, vamos con ese bloque, el bloque de noticias de tecnología. Como todas las semanas, iniciamos la sección de noticias de tecnología gracias a Cybertix, empresa especializada en la protección de pymes. De este modo, Cybertix ayuda a estas empresas medianas, pequeñas y también grandes, con medidas avanzadas de ciberseguridad que sabemos que son imprescindibles. Vamos a arrancar hablando de uno de los incidentes más graves, sin duda alguna es el incidente del año, al menos aquí en España, y es que ha habido un ciberataque que ha sido, siempre lo decimos, sufrido por la empresa Endesa. O sea, nunca la empresa es la responsable, siempre es la víctima. Y no nos vamos a quedar en el titular, vamos a explicar un poco de lo que sabemos, de lo que no sabemos y de por qué este ataque es importante desde el punto de vista exclusivamente técnico. ¿Qué ha pasado realmente? Bueno, pues Endesa ha confirmado recientemente un acceso no autorizado a su plataforma comercial y el robo posterior de datos de clientes. ¿De qué tipo de ataque estamos hablando? Bueno, pues no estamos ante un ransomware clásico. No se han cifrado sistemas ni se ha interrumpido el suministro eléctrico. Técnicamente estamos hablando de una brecha de datos, un data breach, con exfiltración masiva de información desde los sistemas internos. El objetivo, pues, no es tanto parar servicios, sino robar información, que hoy por hoy, sin duda alguna, es uno de los activos más valiosos. Hablaremos en primer lugar del alcance y el volumen del incidente. Se habla de millones de registros y hasta de 1 terabyte de información. Enrique, ¿qué sabemos desde el punto de vista técnico? Pues sabemos que no ha sido un acceso casual. Este volumen de datos implica planificación,
tiempo y privilegios elevados. O el atacante estuvo dentro durante un periodo prolongado o accedió directamente a sistemas con permisos muy amplios. Esto apunta a un problema estructural y no a un simple error de configuración. La siguiente pregunta sería: ¿qué datos se han visto afectados? Vamos, un poco, Pedro, viendo el detalle, ¿qué tipo de datos se han visto comprometidos? Pues los datos más importantes que tenemos, que son datos personales como el nombre, la dirección, el teléfono o el DNI, datos financieros como el IBAN, información crítica del sector energético, como el CAPS, que identifica cada punto de suministro. Aunque Endesa indica que las contraseñas no se han filtrado, con esta información se puede lanzar fraude muy dirigido y creíble, Carlos. Este CUPS, que es el código único de punto de suministro, es el que nos piden algunas veces cuando queremos hacer algún cambio tanto de luz como de electricidad. Bueno, vamos a hablar un poco de las hipótesis, porque de momento estamos en esa fase de hipótesis del vector de ataque. Sí, efectivamente. La principal hipótesis es el compromiso de credenciales, ¿no? Mediante quizás un phishing a empleados, que hubiera cuentas sin doble factor de autenticación o unas credenciales reutilizadas que no se hayan cambiado con el paso del tiempo. Otra opción también que se baraja es el abuso de APIs internas, sistemas de reporting, que suelen concentrar grandes volúmenes de datos. Y no olvidemos la cadena de suministro, proveedores con accesos excesivos que siguen siendo una puerta de entrada habitual. Lo siguiente que habría que hacer es ver una lectura técnica del ataque. Desde un punto de vista de ciberseguridad avanzada, Pedro, ¿qué patrón vemos aquí? Es un ataque moderno, acceso con credenciales válidas, bajo ruido, recolección de datos y exfiltración silenciosa. Y me gustaría apuntar lo siguiente: atacaron el eslabón más débil de la cadena. Suponemos que a través de usuarios con credenciales se han introducido en paneles de control con acceso privilegiado. De momento no se ha roto nada, no saltan alarmas, simplemente se han llevado el dato, que como tú decías o estábamos comentando antes, sinceramente es lo más valioso. Y habría que ver cuáles son los riesgos que hay a partir de ahora, porque, Enrique, el ataque ya ha ocurrido. ¿Dónde está ahora el verdadero riesgo? Pues el uso de esos datos tan valiosos que está comentando. Ese uso mediante un phishing muy personalizado, llamadas falsas haciéndose pasar por Endesa, intentos de fraude bancario o ataques incluso a otras empresas usando esta información. Es que estas brechas no terminan cuando se cierra el caso, sino cuando los datos dejan de ser realmente útiles. Bueno, vamos a ver cuál ha sido la respuesta de la compañía. Estoy convencido de que todos los compañeros de ciberseguridad dentro de Endesa están, bueno, pues en un tiempo bastante complicado, pero Endesa ha notificado a los clientes, a la Agencia Española de Protección de Datos y al INCIBE. Debería estar haciendo, ¿qué suponemos que debería estar haciendo ahora a nivel técnico? Lo primero que tiene que hacer es un forense completo, rotación de las credenciales y forzar que los usuarios privilegiados cambien sus contraseñas, activar el doble factor si ha detectado alguna cuenta que no lo tuviera, segmentación de los datos, control estricto de quién puede extraer grandes volúmenes de información y, en definitiva, actuar contra el incidente de la mejor forma posible. Notificar a las agencias, que ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Y centrarse en descubrir de dónde ha venido el vector. Efectivamente. Y, Enrique, una última clave. ¿Qué implica esto desde el punto de vista legal? Porque ¿qué suponemos que implica? Porque claro, estamos hablando de un programa de radio, no estamos haciendo ningún análisis forense, ni mucho menos, y apoyamos totalmente a los compañeros que están ahí dedicándose a esto. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué podría implicar? Bueno, pues claramente es una violación grave de datos personales, ¿no? Entonces la Agencia Española de Protección de Datos evaluará no solo el impacto que ha tenido el ataque, sino las medidas de seguridad previas, si eran proporcionales al riesgo, etc. Bueno, hay que aclarar, como ya hemos dicho al principio, que este ataque a Endesa no ha provocado apagones, pero sí nos deja una enseñanza clara, que es que las empresas de servicios críticos son grandes custodios de la identidad digital, de esos datos que nos decía Pedro del nombre, incluso cuenta bancaria y otras cosas que luego van a ser explotadas a futuro. Desde NewsClick Cyber seguimos y seguiremos analizando estos incidentes para entender qué pasa, por qué pasa y cómo podernos proteger mejor. Vamos a una noticia tecnológica que a mí me ha gustado mucho, y es que nos habla de que Lenovo
fabricante chino, ha revolucionado o está revolucionando el gaming. Ya sé que tengo aquí Pedro que está aquí preparado, pero la noticia es curiosa porque ha desarrollado un laptop, o sea, es decir, un ordenador personal enrollable. Y esto es la curiosidad, porque se cambia el tamaño como por arte de magia. Enrique, ¿el futuro está realmente aquí? Pues eso parece. En el CES de este año, de 2026, es la feria tecnológica más loca y futurista del planeta que se celebra estos días en Las Vegas. Lenovo ha dejado al mundo tech boquiabierto. La compañía ha presentado su Lenovo Legion Pro Rollable, una laptop gamer con pantalla enrollable que puede expandirse desde las 16 pulgadas hasta más de 23 pulgadas con solo pulsar un botón, como si fuera un pergamino digital. Bueno, Pedro, esto, ¿por qué es una bomba? ¿Por qué creemos que es una bomba? Bueno, si ya nos sorprendieron las pantallas flexibles y que podían doblar en los teléfonos, imaginaros ahora poder llevar en la mochila un portátil de un tamaño razonable, pero que cuando llegamos a nuestro escritorio podamos desenrollar esa pantalla y convertirla en una pantalla envolvente, de tal forma que le dé mucha más calidad, porque además lleva un panel OLED, como bien ha dicho la compañía, y además posibilita altas frecuencias de actualización en la pantalla, de tal forma que la tasa de FPS, que es el santo grial de todo gaming, porque lo quiere tener siempre alto, se mantienen de una forma estable y además permiten, pues como he dicho, una tecnología portátil, pero a la vez envolvente. Enrique, ¿tenemos alguna estimación de precio de esta maravilla? Aún no hay precio ni fecha de venta oficial, aunque algunos expertos lo ven como más un concepto impresionante que un producto inmediato. Pero el impacto ya está causando temblor en la industria gamer. O sea, la pregunta sí será si va a ser este nuevo ordenador el que marque el futuro salto generacional en el gaming portátil. Bueno, ya lo veremos. Vamos a dar dos noticias sobre inteligencia artificial. La primera nos habla de que OpenAI va por la sanidad. Ha comprado una startup y quiere cambiar la medicina para siempre. Así es, OpenAI vuelve a sacudir el tablero tecnológico. Esta semana la empresa detrás de ChatGPT ha adquirido Torch Health, una startup especializada en datos clínicos con un objetivo claro: llevar la inteligencia artificial directamente al corazón de los hospitales. La jugada apunta a ser una IA para analizar historiales médicos, optimizar diagnósticos y apoyar decisiones clínicas en tiempo real. Expertos ya hablan de un antes y un después en la forma en que médicos y sistemas de salud trabajan con información crítica, Carlos. Es que yo creo que lo peligroso realmente, todo el mundo utilizamos inteligencia artificial. Antes de entrar en el estudio estábamos hablando de que si en el hogar para hacer recetas, para hacer viajes, etcétera. Pero claro, los médicos también lo usan, evidentemente, pero utilizar una inteligencia artificial específica de médicos creo que va a dar bastante más garantías. Yo creo que va a ayudar al sector y que va a proporcionar herramientas mucho más concretas desde el punto de vista de medicina. Uh-huh. La carrera por dominar la salud digital parece ser que acaba de acelerarse. Nos vamos hasta Reino Unido porque allí las autoridades han dicho basta, van a prohibir imágenes íntimas creadas con inteligencia artificial. La decisión llega tras el aumento de casos de deepfakes sexuales generados con la inteligencia artificial, una práctica que ha encendido todas las alarmas sobre privacidad, abuso digital y derechos personales. Con esta ley, Reino Unido se convierte en uno de los primeros países en poner límites claros a la IA generativa, marcando un precedente que podría replicarse en todo el mundo. La pregunta ahora es clara: ¿seguirán otros países el mismo camino? Yo creo que sí, vamos. Deben hacerlo. Deberían hacerlo además. Deberíamos ponernos en marcha ya. Yo creo que han lanzado el escopetazo y ahora irán todo el mundo detrás. Es claro. Y ahora dos noticias que tienen que ver con noticias, con, valga la redundancia, de ciberseguridad en Latinoamérica. Podemos empezar hablando de que gobiernos de Latinoamérica están reforzando sus defensas ante la ola de ataques digitales. Enrique. Y es que los gobiernos de varios países de Latinoamérica están fortaleciendo sus marcos de ciberseguridad en respuesta al aumento constante de amenazas digitales. Las nuevas políticas incluyen actualizaciones de regulaciones, creación de centros de respuesta ante incidentes
y mejores mecanismos de cooperación regional para detectar y mitigar ataques informáticos. La iniciativa busca reducir los tiempos de respuesta frente a ciberataques sofisticados y mejorar la protección de infraestructuras críticas como servicios públicos, servicios financieros y datos de ciudadanos. Analistas consideran este movimiento crucial para una región que enfrenta retos crecientes en el mundo digital y donde los ciberdelincuentes no conocen fronteras. Sin duda alguna, yo creo que hay que abogar por esta mayor coordinación estatal y mejores protocolos para defender datos sensibles. Y abundando en Latinoamérica, vamos a dar un aviso que nos están dando desde ciertos expertos, ya que Latinoamérica va a seguir siendo vulnerable frente a ciberataques. Y es que un destacado especialista en ciberseguridad ha lanzado una alerta sobre la creciente amenaza digital en Latinoamérica, destacando que los ataques informáticos ya no respetan fronteras ni sectores. Según él, la falta de cooperación efectiva entre países y el sector público y privado es uno de los principales obstáculos para proteger a la región. Además, se subraya la importancia de compartir inteligencia sobre amenazas, mejores prácticas y mecanismos de respuesta coordinados para contrarrestar a los atacantes, muchos de los cuales sí que utilizan tácticas cada vez más coordinadas y sofisticadas. Y hay que señalar que como otro reto es la escasez de talento especializado, una brecha que si no se cierra pronto dejará a gobiernos y a empresas aún más expuestos. Bueno, pues hasta aquí las noticias. ¿Sabéis que alguna vez damos alguna noticia falsa o una noticia fake? Esta semana no ha habido ninguna noticia falsa, ninguna noticia fake, todo es cierto. Este ordenador enrollable también es cierto. Cada semana nuestra ciberpíldora está patrocinada por Cato Networks, fabricante líder en soluciones SASE que aunan seguridad y comunicaciones en una misma plataforma cloud. En pocos años, Cato Networks se ha convertido en líder mundial en SASE con su red privada segura. Y hoy vamos a hablar de uno de los momentos más críticos y menos conocidos del sector nuclear, que son las paradas de recarga en las centrales nucleares. Tenemos afortunadamente aquí dentro del equipo a un verdadero experto que es Enrique Maza. Para quien no esté familiarizado con el sector nuclear, ¿qué se hace exactamente durante una parada de una central nuclear, Enrique? Bueno, pues las centrales nucleares paran fundamentalmente por tres motivos o tres áreas de acción. Una es la recarga de combustible, se desecha el combustible gastado y se incorpora combustible nuevo. Hablamos principalmente de uranio enriquecido. En segundo lugar están las inspecciones reglamentarias, son inspecciones muy exhaustivas de los equipos, los componentes y los sistemas de seguridad. Y un tercer bloque sería el mantenimiento mayor, ¿no? Y con modificaciones sustanciales, ¿no?, que haya que hacer en esta central. Se inspeccionan componentes clave como los generadores de vapor, los sistemas de protección, instrumentación y control, válvulas de seguridad, etc. Estos trabajos están regulados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Y todo esto ocurre en muy pocas semanas, en 3-4 semanas, que paran las centrales cada 16, 18 meses, dependiendo del tipo de central, lo que supone un verdadero reto para los que trabajamos en ciberseguridad. O sea, cada año y medio aproximadamente hay un mes de parón que está programado. Y bueno, pues eso afecta también al suministro eléctrico y por supuesto a la gente de ciberseguridad, además de todas las áreas. ¿Este dinamismo implica también montar infraestructura tecnológica adicional? Así es, como te puedes imaginar. Por ejemplo, mandamos unas 200 personas a este trabajo de parada de recarga durante este proceso. Así que hay que montar una oficina completa para todos estos empleados, ¿no? Con unas limitaciones claras del entorno, ¿no? Un espacio físico limitado, esa conectividad muy restringida. Las centrales nucleares normalmente se sitúan en ubicaciones lejanas, ¿no? Sí, no están cerca de una ciudad, lógicamente. El canuto de fibra no suele llegar a la central, entonces tenemos conexiones un poco primarias, digámoslo así, ¿no? También unos requisitos de seguridad muy estrictos. Para entrar en una central nuclear tienes que pasar un proceso de homologación. Una cosa, Enrique, 200 personas para cada una de esas paradas. Sí, así es, para cada parada, sí. Y luego, pues también una característica del sector nuclear es el cero margen de improvisación. Todo está procedimentado y muy exhaustivamente controlado. Claro. Sí, nos tranquiliza que esté así. Así como debe ser, sí.
Bueno, todo este despliegue es en unos días y esto recuerda bastante a las unidades móviles que vemos en grandes eventos deportivos, ¿no? Cuando hay un gran partido, un gran clásico, si te acercas a un estadio ves un montón de camiones, no es un camión, son un montón de camiones con un montón de cables por ahí. Exactamente, la analogía es perfecta. Podríamos decir que actúa como el CPD, el centro de procesado de datos, de una recarga o del evento deportivo en cuestión, ¿no? Es una infraestructura crítica que está preconfigurada, probada previamente y está diseñada especialmente para desplegarse rápido, operar de forma totalmente aislada a la red de la central nuclear y desmontarse completamente al finalizar la parada. El mayor reto durante estas paradas, al igual que en entornos OT similares en otros sectores, es mover información entre mundos que no hablan el mismo idioma, ¿no? Los equipos legacy del entorno OT, todos los conocemos. La instrumentación propietaria, esta instrumentación y control normalmente tiene sistemas dedicados y exclusivos del fabricante. Y el IT corporativo, que es muy moderno, o debería ser muy moderno. Entonces, hacer todo esto, este balance, sin romper la seguridad y con las limitaciones del entorno, es el verdadero reto. Desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿qué riesgos introduce este modelo tan intensivo, temporal, y qué medidas se aplican para controlar la complejidad de esta parada? Pues mira, hay un par de premisas. Lo primero es que todo lo que se monta es temporal, hay que tenerlo en mente, es temporal, pero nada puede ser inseguro. Y la segunda premisa es que la industria depende de instrumentación crítica que normalmente no puede modernizarse al mismo ritmo que los sistemas IT, ¿no? Entonces, hay algunos factores críticos, como puede ser esa configuración acelerada por presión operativa extrema, los dispositivos externos que se introducen en el recinto, sistemas legacy, como hemos hablado, y un gran volumen de personal externo. Exactamente, ahí voy yo. Estamos hablando del factor humano también. El factor humano es crítico en este sentido, ¿no? Como medidas que preguntabas, el control exhaustivo de dispositivos que entran en la planta, el inventariado y la verificación de los equipos externos, la monitorización de redes para detectar comportamientos anómalos, la gestión muy estricta de los accesos privilegiados y esa trazabilidad total de cambios. La central entra en un modo degradado controlado, en el cual se permite cambiar cosas, pero bajo un control mucho más estricto que en la operación normal. Y esto puede llevar a confusión. O sea, en el modo de parada, esa central tiene una medida de seguridad mucho más estrictas que la operativa normal. ¿Ah, sí? Qué curioso. Sí, y además tenemos que diseñar pasarelas seguras para transmitir esa información, asumir el legacy, porque no lo podemos librar, y gestionar ese riesgo, pues que precisamente no se puede eliminar. Hemos hablado de que la parada dura unos 16, un mes aproximadamente, cada 16 o 18 meses. ¿Se acaba la parada y ahí acaba el riesgo? Claro, efectivamente no. De hecho, aquí aparece uno de los mayores peligros. Claro, cuando la parada termina, no basta con apagar y desconectar. Hay que verificar una serie de cosas, de modificaciones que se hayan hecho, ya que no debe quedar ningún equipo conectado, ninguna regla abierta. Los usuarios temporales deben de ser realmente temporales y no quedar activos después de la parada. Y ningún servicio debe quedar habilitado de estos servicios que se han puesto en marcha para las pruebas, ¿no? Porque cualquier cosa que se introduzca durante una parada puede quedarse dentro durante muchos años hasta la siguiente recarga, claro. Y el mayor riesgo no siempre es inmediato, muchas veces es el riesgo latente. Una parada de recarga es el momento donde se pone a prueba la madurez real de una organización en ciberseguridad. No se supera solo con tecnología, y esto lo hemos comentado en muchas ocasiones. Se supera con procedimientos, disciplina, experiencia y cultura de seguridad. Bueno, yo me quedo con que la parada requiere un desafío importante desde el punto de vista tecnológico y, por supuesto, de ciberseguridad. Y me quedo, Enrique, que yo creo que tenemos que darle una vuelta porque hay que enriquecer el uranio, ¿eh? Sé que no es campo... No, pero es verdad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué este combustible no es uranio que cogemos de una mina y nos vale? Vamos a darle una vuelta otro día. Lo comentamos otro día. Perfecto. Otro día. Bueno, pues hasta aquí este espacio ha sido tan interesante sobre los riesgos y el desafío que es una parada de una central nuclear. Pues ya veis el cartelito que dice que estamos en las tecnoefemérides. Es un espacio que es que nos encanta a todos porque realmente refrescamos algunas cosas del pasado.
Cada semana nos trae Semperis este espacio. Semperis es el especialista en protección y recuperación avanzada y automatizada para el directorio activo y para Entra ID en entornos híbridos. Y vamos a empezar hablando del 8 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Quién nació? Pues Stephen Hawking. Exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Anda. Algo que a él le hacía bastante gracia y solía mencionar. Y más allá de los agujeros negros, Stephen Hawking fue clave en algo que hoy es muy actual: democratizar la ciencia compleja. Consiguió que conceptos como el Big Bang, la relatividad o el tiempo cuántico llegaran al gran público sin perder rigor. Pues sí, yo recuerdo hace bastantes años ya que cayó en mis manos el libro de la historia del tiempo, que es un libro de Stephen Hawking, que es un libro muy divulgativo y que el hombre explicaba bastante bien todos estos conceptos que son tan abstractos y tan complejos. Así que bueno, la recomendación del día de literatura, la historia del tiempo de Stephen Hawking. Se lee muy bien. Seguimos el 8 de enero, pero del año 2001, que es cuando Microsoft presentó Windows XP por primera vez, y lo decimos así porque sigue todavía estando por ahí rulando. ¿Sí o no? Pues Windows XP fue probablemente el sistema operativo más querido de la firma Microsoft y más difícil de jubilar, como bien apuntas, Carlos, pero también uno de los más inseguros. Introdujo estabilidad real en Windows doméstico y estuvo en soporte durante más de 12 años, hasta el 2014, algo inaudito en tecnología. XP sobrevivió a Vista, Windows 8 y casi la paciencia de muchos CISOs que los siguen sufriendo en los inventarios. Sin querer nombrar aquí Enrique y Pedro, ¿os los encontréis de vez en cuando en Windows XP? Es probable. Es probable. Afirmativo. Afirmativo. Noté sobre todo, como bien ha dicho, cuando ha mencionado sistemas legacy, no ha querido decir específicamente que no se encontramos a Windows XP. Pero vamos a ver quién no ha montado, por decir algo, en un tren de cercanías o de metro y ha visto en la pantalla un pantallazo de Windows XP de fallo. O sea, que es que no... Trenes, cajeros automáticos... Sí. Sí. O sea, el mundo está lleno de Windows XP, un sistema operativo que nació en el año 2001. O sea, llevamos 25 años y todavía está operativo. Aunque Windows ya no lo actualiza. Nos vamos al 9 de enero del año 2007 y nos vamos a la competencia de Windows, a Steve Jobs, que fue cuando presentó el primer iPhone. El iPhone eliminó teclados físicos, popularizó las pantallas táctiles y cambió para siempre cómo interactuamos con la tecnología. El iPhone que Jobs presentó apenas funcionaba. Estaba siguiendo un guión muy preciso porque si le salía la orden de las apps, el móvil se colgaba. Es así, pero ha ido mejorando con el tiempo. Aunque también, cuelgues hay poquitos. De iPhone hay poquitos. Hay poquitos, hay muy poquitos. Muy pocos. Sigue habiéndolos. Se cuelga más el Mac que el iPhone. El iPhone muy poquito. Pero el iPhone, con la optimización de la batería y con las funcionalidades apagadas, te puede jugar alguna mala pasada en algún momento determinado. O sea, la optimización de la batería todavía no han conseguido depurarla como debería. ¿Recordáis la pantalla azul de Windows XP, no? Hombre, ¿quién no? Además siempre surgían momentos así especiales. Bueno, 10 de enero de 1946 se presenta el primer ordenador electrónico de propósito general. El ENIAC pesaba más de 30 toneladas, ocupaba una sala entera y consumía tanta electricidad como un barrio pequeño. Programarlo implicaba reconectar cables físicamente. Cada bug era literalmente un problema eléctrico causado por un insecto, y de ahí viene el término bug informático. Efectivamente. El 11 de enero del año 2018, Intel admite 2 vulnerabilidades que afectaban prácticamente a todos los procesadores modernos. Meltdown y Spectre, 2 vulnerabilidades que permitían la lectura no autorizada de datos de la memoria caché del procesador. El problema no era el software, era el diseño del hardware. Y si nos vamos al 12 de enero del año 2010 es cuando Microsoft presentó Windows Phone, un gran sistema operativo y un gran fracaso. Sí, con una interfaz innovadora y fluida, técnicamente era bueno, visualmente distinto, pero llegó tarde. Steve Jobs le robó la cartera.
Hoy en día muchos desarrolladores dicen que Windows Phone fue el sistema que más gustó a quienes lo probaron y menos a quienes tenían que venderlo. Murió joven, pero elegante. Habría que apuntarle al club de los 27. Yo tuve algún dispositivo Windows Phone y reconozco que me gustaba mucho. Era muy usable, pero llegó tarde, efectivamente. 13 de enero del año 2015 es cuando se presenta el estándar USB-C, que hoy por hoy yo creo que es el estándar más ampliamente usado. Sí, el rey de las conexiones. Prometió algo revolucionario, un solo conector para todo. Datos, carga, vídeo, y todo esto sin tener que darle la vuelta un par de veces para aceptar al conectarlo, como pasaba en el USB inicial, el USB-A, que tiene 3 intentos. El primero, darle la vuelta al segundo, y como no encajaba, volvías a darle la vuelta. 3 intentos para 3 intentos. Y además, aquí hay una historia, una guerra comercial, porque con el USB-C la Unión Europea consiguió doblar el brazo a Apple. Correcto. O sea, que seguía ahí con su cargador y al final la Unión Europea consiguió que tengamos todos un estándar. Pero Apple ahora le está buscando las vueltas y quiere introducir el mismo conector MagSafe que tienen los portátiles de contacto en el que no se introduce nada en los teléfonos. Está estudiándolo. Bueno, siempre y cuando sea un estándar, a nosotros nos parece todo bien. Y que no haya con múltiples cargadores. Y si nos vamos al 13 de enero, pero del año 2023, Enrique, se logra la fusión nuclear con ganancia neta reproducible. Por fin, investigadores en California lograron por primera vez repetir un experimento de fusión con más energía producida que consumida. Eso es un hito histórico. Actualmente todas las centrales nucleares son de fisión nuclear, claro, la tecnología actual. Aunque China está actualmente construyendo un prototipo de central de fusión nuclear, ¿vale? Que va a dar 100 megavatios, que es poca cantidad, pero como prototipo es muy interesante. Llevamos décadas diciendo que la fusión estará lista en 30 años, pero esta vez, por primera vez, alguien dijo, igual ya no solo es una promesa. Interesante. Y el 14 de enero del año 2020 es el fin del soporte de Windows 7 y además estaba empezando a pulular por ahí el COVID. Microsoft cerró definitivamente el soporte de Windows 7, un sistema estable, fiable y querido, pero ya obsoleto. Ese día, miles de ordenadores siguiendo funcionando igual, exactamente igual, porque en tecnología el fin del soporte y el fin de uso no coinciden. Y si no, que se lo digan a XP. Igual que en XP, ¿verdad? Claro, igual. Windows 7 es un decente sucesor de Windows XP. Ha durado mucho en el tiempo también y ha funcionado correctamente. Sí, Windows 8 duró muy poquito. Windows 8 muy poquito. 8.1 salió enseguida, que sucedió a Windows 8. Pero no, nada que ver. Windows XP duró 12, 13 años de soporte y Windows 7 yo creo que también, unos 10 años de soporte tuvo. Ajá. Bueno, pues hasta aquí las tecnoefemérides y nos vamos con nuestro monográfico. Una vez más os ofrecemos nuestro monográfico semanal de la mano de Cyberguru, fabricante europeo que se focaliza en la protección del eslabón más débil de cualquier organización o infraestructura de ciberseguridad. La concienciación de los recursos humanos es el objetivo clave que cubre Cyberguru con su amplio abanico de soluciones. Otra vez el eslabón humano, siempre hablamos de lo mismo, es tremendo. Bueno, hoy Pedro nos ha planteado un monográfico del que él es realmente un experto. Nos va a hablar sobre NVIDIA DGX Spark, que es la supercomputadora de inteligencia artificial más pequeña del mundo que hace que posiblemente la inteligencia artificial llegue a nuestros bolsillos. Sí, Carlos, pero experto no. Yo soy un aprendiz y seguiré siendo un aprendiz hasta que me muera. Especialista, como le gusta decir a Alfonso. Vale. Bueno, en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando industrias enteras, NVIDIA ha dado un salto audaz al llevar el poder de cálculo de un centro de datos al tamaño de un equipo de escritorio. Este dispositivo es el NVIDIA DGX Spark, descrito por la propia compañía como el superordenador de inteligencia artificial más pequeño del mundo. Bueno, dicho esto, ¿qué es realmente NVIDIA DGX Spark? O si quieres, Spark para los amigos, ¿no? El Spark es una estación de trabajo de inteligencia artificial de alto rendimiento.
diseñada para desarrolladores de inteligencia artificial, investigadores, científicos de datos, empresas que necesitan ejecutar, ajustar, entrenar y probar grandes modelos de inteligencia artificial directamente desde su propia mesa de trabajo. Aunque en su tamaño es similar al de una computadora compacta, tanto que algunos lo comparan con el tamaño de un Mac Mini, en su interior late una potencia extraordinaria que antes solo era posible en grandes servidores. O sea, que realmente sí que hemos concentrado el tamaño de un gran CPD a un equipo casi doméstico, por así decirlo. Sí, como hemos hablado antes, tenía una habitación de no sé cuántos metros cuadrados y esa potencia se consiguió reducir a ordenadores mucho más concretos. Es algo que la tecnología y los diseñadores de hardware siguen realizando. Una potencia de superordenador en formato compacto, como decíamos. Sí, el corazón del DGX Spark es un superchip llamado GB10 Grace Blackwell, una combinación de CPU, GPU, diseñadas específicamente para cargas de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué integra este chip? Bueno, para empezar, un chip muy eficiente, el mismo que integran las máquinas Mac M1, M2, M3, M4 y M5. Es un CPU ARM de 20 núcleos para gestión y tareas de procesamiento. Una GPU con núcleos Tensor de quinta generación optimizados para operaciones de aprendizaje profundo. Una memoria, y aquí es lo importante, unificada de 128 GB, lo que significa que tanto la CPU como la GPU comparten el mismo espacio de memoria para acelerar el trabajo con modelos grandes. Esto no es así en estaciones de trabajo normales que tienen una GNU instalada en una interfaz PCI Express que cuentan con una memoria determinada. En este caso, la memoria está compartida entre los dos chips. Sí, compartir siempre va a ser que las comunicaciones internas sean mucho más rápidas. Correcto, y además la cantidad, es decir, si el procesador no está utilizando tanta memoria, al tener una memoria holgada, entre comillas, de 128 gigas, voy a poder cargar un modelo de inteligencia artificial más grande en memoria. Venga, vayamos a los rendimientos. ¿Qué se espera de este dispositivo? Pues el pequeño dispositivo alcanza un petaflop de procesamiento en inteligencia artificial, que es como 1 billón de operaciones por segundo, lo cual es muy impresionante para el tamaño que ocupa. Bueno, son datos, pero ¿esto realmente para qué sirve? Pues sirve para que las empresas puedan desarrollar internamente modelos de inteligencia artificial, entrenarlos, especializarlos en tareas muy concretas y además tenerlos en un entorno controlado, de tal forma que la información de la propia empresa no sale a escalares, es decir, no sale a un OpenAI, no sale a un Gemini, no sale a empresas externas que si tienen compromisos de no entrenar tus modelos con tus datos, puede ser que los cumplan. Pero ¿y si no? Como dice José Mota. Y si hay algún organismo supranacional que no es europeo, que sí que pide que se utilicen esos datos, y no vamos a decir cuál, ¿vale? Pues entramos ahí en territorios complicados. Bueno, estamos hablando de entornos, además de desarrollo ágiles, ¿no? Yo creo que es un punto importante. Claro, en el hecho simplemente de poder contar con el hardware, tú directamente poder acceder al sistema operativo, poder realizar actualizaciones, poder realizar la carga de herramientas CUDA, de PyTorch, Tensor, integrados a través de la propia pila NVIDIA, te da una flexibilidad que modelos que se ejecutan en la nube no tienes. Y en cuanto a software y compatibilidad, ¿qué me cuentas? Pues el Spark viene con una versión de DGX OS, que en realidad es un Ubuntu personalizado por parte de NVIDIA orientado a inteligencia artificial, y la pila completa de software acelerado por NVIDIA, que incluye herramientas como CUDA, como he dicho antes, Qden y Tensor RT. Esto facilita el desarrollo sin tener que configurar entornos complejos desde cero. Volviendo al rendimiento que podemos sacar de esta máquina. Es un rendimiento aceptable para el tamaño que ocupa y para la labor para la que está pensada, ¿de acuerdo?
no es el más alto, no vas a encontrarte un centro de cálculo miniaturizado que las respuestas van a ser de muchas tokens por segundo, pero es aceptable para entornos de desarrollo locales que luego pueden extrapolar estos modelos, una vez ya entrenados, a grandes centros de cálculo para una ejecución masiva. Bueno, una vez destripado el dispositivo, ahora te voy a preguntar, personalmente, Pedro, ¿cuál es tu opinión? Personalmente es que asistimos a una revolución. Es decir, estamos en un momento en el que la inteligencia artificial generativa se está desarrollando de una forma muy rápida. Y muy anárquica, además. Muy anárquica, y además que es muy importante tener el control del dato. Hemos hablado de un incidente como el que puede ser el de Endesa. Pues imaginaros que una empresa está confiando su código fuente a una inteligencia artificial para que le ayude a mejorarlo, perfeccionarlo, etcétera, etcétera, y ese código fuente, por H, por A, por B, cae en manos de los ciberdelincuentes. Pues volvemos al momento en el que se produce una brecha, y una brecha que puede poner sistemas críticos al alcance de los ciberdelincuentes. Fíjate, ¿cuánto tiene esto que ver con lo que hemos hablado alguna vez aquí dentro del espacio del repatriamiento de los datos? Muchísimo, y además no nos olvidemos de una cosa, las empresas son lo que son por el know-how de cómo hacen las cosas. Si ese know-how se democratiza, estamos hablando de que la capacidad que tiene una empresa para diferenciarse de otra se pierde. Y si cae en malas manos, como nos estaba contando antes nuestro amigo Enrique de esta parada nuclear. Tú fíjate. Es fundamental, el gobierno del dato que hemos comentado es clave. Clave. Bueno, pues hasta aquí este monográfico que nos ha traído Pedro, que nos ha traído además muchos interrogantes y muchos aspectos también a seguir en los próximos meses o años. Pues nos vamos a ir con la penúltima de las secciones de esta semana, la noticia curiosa que cada semana nos trae Vivali, que combina la experiencia de una multinacional con la agilidad y el conocimiento del mercado local para atender de manera eficiente a sus partners. Y vamos a hablar de algo que ya se usa en empresas, en plataformas digitales y en sistemas de salud. Estamos hablando de los modelos predictivos capaces de anticipar cambios importantes, atención, en nuestra vida y antes incluso de que seamos conscientes de ellos. No es una intuición, no es magia y no es ciencia ficción. No, son datos, es estadística avanzada, hay muchísima capacidad de cálculo. Vamos a ver qué hay realmente por detrás. Técnicamente hablamos de Machine Learning y análisis de comportamiento, sistemas que no buscan lo que haces una vez, sino cómo cambian tus hábitos, mejor dicho, en el tiempo. Se van a analizar miles de variables, frecuencia de uso de las aplicaciones, cambios en horarios de actividad, cuáles son tus patrones de movilidad, por dónde te mueves, cuál es el tipo de contenido que te gusta, qué velocidad de escritura tienes, y cuando escribes en un móvil o en un ordenador tienes pausas, tienes errores. Se está analizando mucho. Es lo que se llama data exhaust, el rastro digital que dejamos simplemente por existir online. Bueno, cuando estos modelos detectan una desviación significativa de un patrón normal, lanzan una predicción. Vamos a ver qué modelos predictivos hay en acción. Por ejemplo, uno claro son los modelos de Chan, que son los algoritmos diseñados para decir cuándo un usuario va a abandonar un servicio, cuándo vamos a perder un cliente. Sí, y en recursos humanos ya se usan para detectar empleados con alta probabilidad de rotación. En redes sociales y plataformas de contenido se aplican modelos de series temporales que detectan cambios progresivos en la conducta emocional. Y es que además en salud digital se utilizan modelos de clasificación y regresión entrenados con millones de registros biométricos. Y vamos a hablar de esto, de salud, estrés y emociones. Relojes inteligentes, apps de salud miden variables como variabilidad del ritmo cardíaco, calidad del sueño, nivel de actividad física, microdespertares nocturnos. En fin, combinadas estas métricas permiten detectar estrés crónico, ansiedad o incluso una depresión antes de que haya síntomas clínicos claros. O sea, el algoritmo no dice estás mal, dice tu patrón se parece mucho al de personas que luego estuvieron mal. En fin, interesantísimo, pero es que además, si nos metemos en el mundo más comercial, hablando de publicidad y decisiones anticipadas,
En marketing se utilizan modelos de propensión, es decir, sistemas que calculan la probabilidad de que hagas algo antes de que tú lo hagas. Estamos hablando de comprar un producto, cambiar un móvil, contratar un seguro e incluso iniciar una nueva etapa personal. Por eso a veces la publicidad parece demasiado oportuna, pero no adivina, predice estadísticamente. El riesgo aparece cuando la predicción influye en la decisión, cerrando el círculo, es decir, es la predicción autopredecida. También hay sesgos, hay errores y hay control. Los sistemas no son infalibles. Arrastran sesgos de entrenamiento, errores de contexto y falsas correlaciones. Además, la mayoría funcionan como cajas negras. Ni siquiera los desarrolladores pueden explicar exactamente por qué una predicción es positiva o negativa. Y ahí entran los dilemas éticos. ¿Puede un algoritmo condicionar oportunidades laborales, financieras o sanitarias? Pues yo creo que el problema es que sí. En fin, habría que hacer... Lo están haciendo. Lo están haciendo, evidentemente. Esto nos llevaría a la reflexión final de este espacio. Y es que la tecnología realmente no sabe quién eres, pero sí sabe cómo te estás comportando. Es decir, y esto muchas veces es suficiente para anticipar lo que viene. No sabe que eres Enrique, que eres Pedro y que tienes una serie de problemas, pero tú sí que sabes cómo te vas a comportar. La pregunta no es si los algoritmos nos conocen. Exacto, la pregunta es si queremos vivir en un mundo donde las decisiones se anticipan antes de ser tomadas. Porque quizás que el verdadero cambio de vida no lo va a detectar la inteligencia artificial, sino la cantidad de información que estamos dispuestos a acceder. Y yo aquí añado algo más. La información que es robada, es filtrada de empresas como volvemos al inicio del programa. Sí, es crítico, pero además no nos olvidemos, el universo siempre lo hemos intentado descifrar desde una fórmula matemática y estamos aplicando fórmulas matemáticas para el comportamiento de los individuos. ¿Cuándo vamos a llegar a un consenso de cómo vamos a funcionar en el futuro? Pero es que aquí se abre incluso, como tú decías, un frente filosófico, porque todavía no sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos, los psicólogos, psiquiatras saben ciertos comportamientos, pero los mecanismos internos no son conocidos. Es una gran incógnita. Intentamos con mecanismos matemáticos emular, pero son emulaciones que muchas veces tienen falsos positivos y falsos negativos enormes. Yo hablando un poquito de esto con algún amigo médico, psicólogo, mejor dicho, psiquiatra, dice que probablemente es el campo de la medicina que tiene más inseguridades, vamos a dejarle, porque detectar que una persona es una depresión no es tan sencillo, o una ansiedad. Es que estamos ahora mismo empezando con la tecnología e intentando describir el mundo cuántico y no nos olvidemos de que nuestro cerebro tiene partículas cuánticas. Sí, sí. Sí, esto también es un tema apasionante. Lo de la telepatía, ¿realmente existe? ¿O es una invención del pasado? ¿O hay mecanismos cuánticos que la explican? Es una incógnita. Lo que sí sabemos es que nosotros somos seres de energía. Somos seres de energía. Y para cerrar, aunque ya se ha planteado en alguna ocasión, yo invito a toda la gente a que piense por qué cuando estoy pensando en un amigo concreto al que no has visto desde hace tiempo, una persona, un familiar, de repente recibes una llamada de esa persona. Que luego es difícilmente demostrable. Decir, justo estaba pensando en que sí. me ha llegado tu llamada o tu mensaje. Pero es verdad que a todo el mundo nos ocurre. Y ahí eso es casualidad, demasiadas casualidades. Bueno, pues hasta aquí este monográfico y nos vamos ya al concurso. Pues sí, ya hemos llegado a esta última sección del concurso en la que cada semana sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, solución de calidad profesional valorada en unos 40 euros, $40 más o menos. Ya sé que no son exactamente, pero bueno, por simplificar. Cada una de estas licencias de Kaspersky se puede instalar en 3 dispositivos, 3, que pueden ser móviles, tablets u ordenadores. Pedro, ¿tenemos ganadores del año pasado?
Pues sí, tenemos los 2 primeros ganadores de este año que fueron los últimos del año pasado. En este caso, Jorge Santos de Guipúzcoa, España, y María del Mar Esteban de Madrid, España. Cada uno de ellos recibirá su regalo a través de correo electrónico. Pues enhorabuena tanto a Jorge como a María del Mar. Y Enrique, ¿se te ocurre alguna pregunta fácil para concursar la próxima semana? No sé si fácil, pero una pregunta se me ocurre. Venga, vamos a ello. ¿Cuál es la capacidad de procesamiento que tiene el DGX Spark? Bueno, era muy grande, era petalgo, pero yo no quiero dar más pistas. Bueno, pues es sencillo. ¿Cómo se debe concursar? Es enviando un correo solamente, ¿no? No tiene más misterio. Deben enviar un correo a info@clickciber.com indicando la respuesta a la pregunta. Recordamos que debéis informarnos de vuestra localidad y país de origen. Pues nada, mucha suerte y ya sí que sí, estamos llegando al final del programa. Como decíamos al principio, arrancamos nueva temporada, arrancamos nuevo año, arrancamos con algún colaborador nuevo que va a entrar en el programa, que vais a ver en las próximas semanas. Y como decíamos de nuevo otra vez, pues un abrazo enorme para toda la gente que nos sigue desde Venezuela, estén donde estén en Venezuela, estén en España, en Estados Unidos, en Perú o en Argentina o donde sea. Y nada más, sed buenos, sed muy prudentes con todo, sobre todo en España después de esta filtración tan grande que ha habido en Endesa. Vamos a estar pendientes a ver cómo utilizar nuestros datos y que no caigamos ante los ciberfraudes que estamos seguros que van a ocurrir. Seguro, el IBAN y el CUPS no podemos cambiarlo, pero las passwords sí. Exactamente, cambiamos de password. ¿Fáciles o difíciles, Pedro? Activar doble factor sí lo permite, y si no pudierais activar el doble factor porque la aplicación no lo tenga implementado, una contraseña que implique al menos un par de caracteres especiales. Bueno, volveremos a dar alguna recomendación de esta higiene digital que nos gusta contar. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego.